Juan capítulo 5 versos 19 al 29. Dice la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Palabra del Señor. Señor, esta es tu palabra, palabra viva, palabra divina. Gracias por hoy enseñarnos, por hoy hablarnos. Te pido que hoy hagas un milagro en nosotros, nos des entendimiento, nos des luz, avives nuestras almas a través de tu palabra, nos concedas la gracia para tener corazones atentos para hoy escuchar tu voz. Te lo pido, por favor. Te pido que me fortalezcas, te pido que me ayudes, te pido que me sigas limpiando, que me sigas purificando para que cada vez que enseñe tu palabra lo haga en el poder del Espíritu Santo y lo haga con una conciencia limpia delante de ti y delante de mis hermanos y de todos los que me escuchan. En Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos y queridos amigos, estos pasajes que acabamos de leer nos introducen en un terreno verdaderamente santo. Podríamos expresar como en aquella ocasión se le dijo a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. No vamos a enfrentar o no vamos a estudiar un asunto superficial. Todas las enseñanzas y toda la enseñanza que hay en estos pasajes tienen que ver con la vida eterna, tienen que ver con nuestra eternidad. Hoy vamos a empezar a contemplar de manera más precisa la relación eterna entre el Padre y el Hijo. A la luz de estos pasajes, nos encontramos ante unas de las declaraciones más profundas que nuestro Señor Jesucristo expresa en estos evangelios. Miren, aquí no hay superficialidad. Aquí no hay lugar para la carne. Por eso voy a invitarle a que usted se esfuerce, para que esté atento, para que se siente bien, para que esté dispuesto, para que no dé lugar a dormirse, a distraerse. Pues ciertamente
este es terreno divino. La enseñanza, lo que hoy vamos a hablar, es terreno divino. Son palabras muy elevadas. Son palabras muy profundas y son palabras muy trascendentales para nuestras almas. Con estos pasajes que tenemos delante, definitivamente vamos a ser introducidos en el misterio glorioso de la deidad o de la divina Trinidad. Especialmente, como lo acabo de decir, vamos a estar estudiando la relación eterna entre el Padre y el Hijo y también la obediencia perfecta de Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. Así que definitivamente toda nuestra alma y todo nuestro ser debería de quitar toda suciedad y todo aquello que se oponga en nuestras mentes y aún en nuestro cuerpo, todo pecado e incredulidad. Pues ahora mismo estamos ante el consejo del eterno Dios. Miren, estos pasajes no son simplemente para curiosear. Estos pasajes son para conducirnos a adorar al Dios vivo. Por eso aquí no hay lugar para la ligereza. Más bien, es el llamado a tener oídos atentos y corazón dispuesto. Y esto para caer rendidos en adoración genuina y sincera ante las palabras solemnes que hoy se nos van a presentar. Tengan presente, por favor, que en el contexto inmediato de estos pasajes, nuestro Señor Jesús acaba de sanar a un paralítico en el estanque de Betesda, ese lugar llamado de misericordia. Y en lugar de celebrar el gran milagro y la manifestación de la gloria de Dios, más bien los judíos religiosos, los sacerdotes y escribas querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesús. Porque según lo que ellos entendieron por revelación divina, cuando Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, Él estaba diciendo, fue lo que ellos entendieron por revelación divina, que Él se estaba haciendo igual a Dios. Cuando Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Por eso les digo que estamos ante el consejo eterno de Dios. Estamos ante palabras muy, muy importantes. Y noten, por favor, a la luz de nuestro texto, que en lugar de suavizar las palabras de estos hombres o contrarrestarlas o negarlas, más bien nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, las afirma y más bien profundiza en ellas. Ojo, si alguna vez hubo un momento para temblar ante la palabra de Dios, debería ser este momento. Pues no estamos aquí ante las palabras de hombre. Estamos aquí ante la misma autorrevelación del Hijo eterno de Dios. No es Juan el apóstol, no es Juan el Bautista que nos está expresando estas palabras. Es Cristo mismo quien hoy habla a su pueblo y a todos los que hoy están en este lugar. Por eso quiero que usted sepa que lo que está en juego no es si usted entiende hoy doctrina, no es si hoy usted está pendiente de la enseñanza o no, no es si usted hoy desecha unas palabras. En realidad, lo que está en juego hoy es su alma, es nuestra eternidad, es todo nuestro ser. Miren, de lo que hoy vamos a estudiar depende nuestra alma. Por favor, yo le pido que usted esté atento. Yo le pido que usted se esfuerce.
Yo le pido que usted le pida al Señor y le clame ahí ahora mismo: Señor, dame luz, dame entendimiento, no me dejes dormir, concédeme estar atento, porque de esto depende mi alma. Si hoy usted muere y usted no atiende a estas palabras, usted va a ser condenado por despreciar estas palabras. Yo le invito, esfuércese, por favor. Esfuércese. Usted no está aquí hoy por accidente. Usted no está aquí ni siquiera porque usted quiso estar aquí. ¿Sabe por qué usted está aquí en este lugar, en este día? Estamos aquí porque así Dios lo dispuso. Por eso debemos entender de la misma manera que aquí no simplemente estamos bajo la dirección de un hombre. Y aquí está su servidor. Pero ahora mismo estamos bajo la mirada de aquel de quien depende nuestra eternidad. Y no solo bajo su mirada, sino bajo sus palabras. Hoy Dios mismo ha dispuesto este tiempo para hablarnos. Por eso le ruego, por favor, que usted disponga todo su ser ante las solemnes palabras que hoy se nos están hablando y se nos van a hablar. Por eso el título de esta enseñanza es llamado Los por qué Jesús es igual a Dios. Los por qué Jesús es igual a Dios. Tenga presente que los judíos entendieron por revelación divina, aunque no lo creyeron, que cuando Jesús estaba diciendo, mi Padre trabaja y yo trabajo, Él se estaba haciendo igual a Dios. Ahora, lo que Jesús hace de ahora en adelante es mostrarles por qué es que Él es igual a Dios. Y esto es lo que estamos y vamos a desarrollar. Quiero partir de esta asunción y quiero partir de esta afirmación o de esta proposición. Jesús es Dios. Por favor, note la solemnidad de estas palabras. Jesús es Dios. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Jesús es Dios, solo Él nos puede salvar. Por eso, si hoy despreciamos estas palabras, por eso es mi afirmación de que si usted no cree en Él verdaderamente y desprecia estas palabras, usted no va a recibir salvación. Usted va a recibir condenación. Así que veamos con la ayuda del Señor en este día el primer por qué Jesús es igual al Padre. Y esto lo vamos a ver en el verso 19. ¿Por qué Jesús es igual al Padre? ¿Por qué Jesús es igual a Dios? ¿Por qué Jesús es Dios? Dice el verso 19, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hoy yo quiero que usted sepa inmediatamente por qué Jesús es Dios. Porque todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. Y esto es lo que vamos a estudiar a profundidad con la ayuda y el favor de nuestro Dios. Leo para ustedes nuevamente el verso 19, donde dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Queridos hermanos y queridos amigos, este pasaje definitivamente contiene afirmaciones de una magnitud celestial. Y hoy
procuraré hilar cada una de estas afirmaciones y cada una de estas palabras a fin de mostrarles el primer por qué Jesús es igual a Dios. Y note, por favor, inmediatamente que nuestro Señor Jesús comienza su afirmación y confirmación de la interpretación de los judíos acerca de que Él se estaba haciendo igual al Padre con un doble: de cierto os digo. Y en realidad esto es un llamado a la atención solemne, a la atención seria. Estas palabras realmente indican una alerta. De cierto os digo, ojo, presten atención, de cierto os digo. No está sugiriendo nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, más bien está declarando, está afirmando y confirmando. Es como si el cielo se abriera y dijera: escucha o perecerás en tu ignorancia. Si hoy tú no escuchas, si de cierto, perecerás en tu ignorancia. En el Antiguo Testamento, Jehová el Señor dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. También les dijo al pueblo a través del profeta Isaías: oíd y vivirá vuestra alma. En el libro de Números se nos afirma que Dios no miente, pero además también nos enseña el salmista en el Salmo 33 que la palabra de Jehová es recta y todos sus caminos son verdad. Así que nuestro Señor Jesucristo empieza a hacer esta afirmación diciendo: de cierto os digo. Es decir, la autoridad con la que les voy a hablar es la misma autoridad con la que Dios habló en el Antiguo Testamento. Aquí Jesucristo no va a dar una opinión, no es una enseñanza más bien es una verdad absoluta, eterna e inmutable. ¿Saben? Él no puede hacer nada por sí mismo. Noten, por favor, la magnitud y la dimensión de esta afirmación. Cristo mismo nos revela la profunda y gloriosa dependencia que Él tiene de su Padre. Esto no es debilidad. Muchos autores han tratado de ridiculizar y han tratado de poner en debilidad a Jesucristo a través de estas expresiones. Pero esto no es así. Más bien, a través de esta expresión, no puedo hacer nada por mí mismo. Más bien manifiesta sujeción y perfección divina, pues Jesús no está diciendo que carece de poder o que es débil. Pregunto, ¿acaso no es Él quien creó los cielos y la tierra? Porque de Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, las que están en los mares y en los abismos. ¿No es Él quien sostiene el universo? Cristo mismo sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Así que lo que en realidad esta afirmación nos está diciendo y nos está mostrando es que Cristo está imposibilitado moralmente, no incapacitado naturalmente. Él está imposibilitado para obrar por sí mismo, hacer su propia voluntad separada de la voluntad del Padre. No puede. Escúchenme. El Hijo no puede actuar independientemente del Padre. ¿Saben por qué? Porque contienen o comparten, tienen la misma esencia. Porque ellos tienen la misma voluntad divina. Miren, pregunto, ¿no es nuestro Señor Jesucristo el Dios Todopoderoso? Sí lo es. Y no puede hacer lo que Él quiera, sí lo puede hacer.
Pero note lo que dice en este pasaje: no puedo, porque el Hijo no puede. Nuestro Señor Jesús, ciertamente Él es omnipotente, pero sin embargo al mismo tiempo no puede. Y esto no es falta de poder, más bien es absoluta sujeción y dependencia al Padre. Y esto es glorioso. ¿Saben? Jesús no puede negarse a sí mismo. Cristo no puede actuar independientemente. ¿Saben por qué? Porque eso sería negar lo que Él es. Él, escúcheme, es uno con el Padre. Jesús es igual al Padre. Noten, no puede negarse, no puede hacer nada por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. Así como Dios no puede mentir, el Hijo no puede mentir. No puede. No puede hacer nada contrario a la voluntad del Padre. Más bien, hace exactamente la voluntad del Padre porque Él y el Padre uno son. No puede actuar separado del Padre porque son uno en esencia. Bien expresó Juan en el mismo capítulo 8, no hago, y palabras de nuestro Señor Jesús, no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Noten, con estas palabras se nos está afirmando que Jesús es una sola esencia con el Padre y al mismo tiempo con el Espíritu Santo. Es una sola voluntad divina. Escúcheme, es una perfecta armonía eterna. No hay decisiones separadas en Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Tres personas, una bendita deidad, un solo Dios verdadero, y hacen lo mismo. Y el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Él y el Padre uno son. Jehová uno es. No hay conflicto en Dios, mis hermanos. No hay división en la bendita deidad ni en la Trinidad. Jesús no actúa solo porque nunca ha estado separado del Padre y porque nunca puede estar separado del Padre en su esencia divina. Así que esto no es debilidad, más bien es santidad perfecta, más bien es la gloria de Dios manifestada en el Dios hecho carne, quien siendo carne, aún así está completamente sometido y sujeto a la voluntad del Dios Todopoderoso. Nuestro Señor no dice, no tengo poder. No es lo que Él está diciendo. Más bien, lo que está diciendo es, yo no actúo de manera independiente. Y esto es glorioso. ¿Saben por qué? Porque la independencia es el lenguaje del pecado. Es la rebeldía en su máxima expresión. Noten el lenguaje que nos han enseñado en nuestro tiempo actual. ¿Saben cuál es? Somos independientes. Somos independientes. Y ese es el lenguaje que gira en torno a ese antropocentrismo malvado y diabólico que nos venden en este tiempo. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. El Señor nos creó para que nosotros dependamos de Él, para que nosotros vivamos para Él, para que nosotros hagamos su voluntad. Miren, Cristo no puede pecar. Cristo no puede pecar, no por falta de libertad, pues la libertad verdadera no te conduce a pecar. Pero en este sentido, Cristo no puede pecar no por falta de libertad, sino por una razón, porque no puede ir en contra de lo que Él mismo es en esencia. Él es Dios y en Dios no hay pecado.
Bien expresó Isaías capítulo 6, cuando los ángeles están adorando al Dios vivo, unos tapándose sus rostros, otros tapándose sus pies y con sus alas volando, y exclamaban el uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cristo no puede pecar porque la esencia y la naturaleza divina no puede pecar. Y esto también es glorioso. Recuerden lo que pasó en el Edén. La mujer pensó y el hombre pensó: seremos como Dios. Pero noten que nuestro Señor Jesús dice: no hago nada por mí mismo. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Hacer lo que quisieron hacer por sí mismos. ¿Qué hizo nuestro Cristo? No hago nada por mí mismo. El pecado original surge de un deseo de independencia. Por eso es que es tan malvado y pecaminoso cuando usted en su corazón no quiere estar sometido a una autoridad. ¿Sabe de qué habla eso? De un corazón orgulloso, de un corazón que quizás no ha contemplado a Cristo y que tal vez la salvación de Dios no ha llegado, porque todo corazón que contempla la gloria de Cristo, primeramente correrá a Dios en sujeción, pero también a toda autoridad, sabiendo que toda autoridad ha sido impuesta por Dios, y al que le debemos honra, debemos darle honra, y al que debemos respeto, debemos darle respeto, y al que debemos sujeción, debemos sujeción. Pero note, este deseo de independencia surge precisamente del deseo de ser como Dios. Y no hay cosa más arrogante en el hombre y que manifieste más el estado corrupto de su corazón que ese deseo de independencia que solo revela que él quiere ser como Dios. Pero Jesús mismo, siendo Dios hecho carne, se sometió al Padre. Jesús, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que la verdadera divinidad y la verdadera humanidad definitivamente encuentran su plenitud. ¿Saben en qué? En la dependencia total a Dios. No hay forma de hallar plenitud de nuestra alma a menos que nos rindamos a Jesucristo, a menos que nos rindamos a Dios en fe, en obediencia, sometidos a su voluntad. He ahí, recuerden la máxima de Eclesiastés capítulo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y obedece todos sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Note en qué se halla la plenitud del hombre. ¿Saben? Cuando se somete a la voluntad de Dios. Bien señalaba el puritano John Owen, diciendo que la obediencia de Cristo no fue solo una obligación como hombre, sino un reflejo de su amor eterno como hijo. Si el hijo no busca independencia, si Jesucristo en ningún momento buscó independencia, quiero que se dé cuenta la maldad que brota de nuestro corazón cuando solo siendo criaturas y tan pecadoras buscamos estar separados de Dios. La incredulidad, este corazón independiente, este espíritu de estar separado de Dios, lo único que revela es el estado corrupto, putrefacto y condenado en el que nos encontramos. ¿Saben? Aquí debemos detenernos y considerar lo siguiente. Nosotros decimos que creemos en Dios y muchos expresamos que confiamos en Dios, que confiamos en Jesucristo. Es más, que hacemos su voluntad, que dependemos de Él, que seguimos sus caminos, y a esto expresamos amén, amén. Pero note algo: ¿cuántas veces tomamos decisiones sin orar? ¿Cuántas veces planeamos sin Dios meterlo en la lista? ¿Cuántas veces vivimos tomando decisiones autónomamente, creyendo que nosotros somos Dios? Noten la maldad del corazón del hombre. ¿Saben?
Cuando actuamos así, nos parecemos a Adán y al Adán caído. Pero nuestro Señor Jesucristo nada hizo por sí mismo. Nada hizo por sí mismo. Por eso definitivamente la independencia del alma es la corona de su rebelión. La independencia del alma es la corona de su rebelión. En otras palabras, quiero que usted sepa que ese deseo de independencia, que esa rebelión de su corazón, que esa dificultad que usted tiene para someterse a sus autoridades, solo muestra la rebelión que hay en su corazón. Y esto es algo triste y lamentable. Esto no revela la gloria de Dios, y menos como pueblo de Dios. El corazón no regenerado quiere a Dios definitivamente como Salvador, pero no lo quiere como gobernante. No quiere someterse a Él. ¿Saben? Esto es algo también lamentable y debemos evaluarlo en nuestro tiempo. Hoy en día todo mundo quiere a Cristo como su Salvador. De hecho, preguntémosle a las personas de afuera, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? E inmediatamente responden, nuestro Salvador. Pero nadie quiere que Jesús sea su Señor. Pero nadie quiere que Jesús sea su Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quiere independencia. Y esto es algo malvado. Y esto es algo que es necesario que nos arrepintamos y que le demos toda la importancia. Porque esto no es lo que Cristo hizo. Esto no es lo que Jesús hizo, pues Él no puede hacer nada por sí mismo. Más bien, solo hace lo que ve hacer al Padre. Ojo, Jesús solo hace lo que ve hacer al Padre. Y esto claramente nos revela que nuestro Señor Jesús actúa en perfecta comunión con el Padre. Noten, por favor, este lenguaje de la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Este no es un lenguaje de solo aprendizaje humano o superficial. Observen, por favor, observen, por favor, observen que Jesucristo no está diciendo que Él es un hijo que aprende del Padre o que Él es como un discípulo que aprende de su maestro. No, este lenguaje más bien es un lenguaje que nosotros debemos entender y un lenguaje acomodado a nuestra comprensión, pues en realidad Jesucristo no necesita aprender del Padre. ¿Saben por qué? Porque Jesús es Dios. Escuche lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso número 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El mismo Salomón lo expresó hablando de la sabiduría que precisamente es Cristo. La máxima tipificación de la sabiduría es Cristo mismo. Y en el capítulo 8 expresa, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Iglesia y queridos amigos, en realidad estas afirmaciones, lo que nos revelan y de lo que nos hablan es de la eternidad de Jesús. Pues Él ve eternamente al Padre y hace solo lo que ve al Padre hacer por una razón fundamental, porque Él vive en comunión eterna con Él. Note que esto nos pone en un estrecho bien importante. Escuchen, esto nos pone en un estrecho muy importante. Jesús es Dios. Jesús no es solo un hombre. Jesús no es un solo profeta. Jesús no es un gran maestro. Jesús no es un gran Martín Luther King. Jesús no es solamente un buen profeta. Jesús es Dios. Jesús es Dios y a Él debemos de adorarle. Noten, estas afirmaciones nos conducen a esto. Esta es la razón por la que es el Hijo quien ha dado a conocer al Padre.
Esta es la razón por la que el Hijo, nuestro Señor Jesús, es el resplandor de la gloria del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él solo hace lo que ha visto hacer y ve hacer al Padre. Miren, Cristo no solo hace lo que hace el Padre, Cristo revela además lo que es el Padre. Cristo es el espejo limpio, perfecto y purísimo donde se refleja la gloria invisible de Dios. Y esto es glorioso. Cristo ve, Cristo contempla y Cristo vive en perfecta comunión con el Padre. El Hijo nunca ha estado separado del Padre. Nunca. Ni un instante. Por eso es necesario que hoy podamos entender que si queremos ver a Dios, necesitamos mirar a Cristo. Bien lo expresó el autor de Hebreos de la siguiente manera. Y quiero invitarle para que vaya conmigo por un momento al libro de Hebreos, capítulo 1, por favor. Hebreos, capítulo 1. Le invito para que participe del culto, Hebreos, capítulo 1. Si no puede leer, tranquilo, lo importante es que esté atento en este momento. Hebreos capítulo 1. Y yo le invito para que usted lea conmigo los versos 1 al verso 4. Hebreos capítulo 1, versos 1 al verso 4. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, léanlo por favor, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellas. Escuche, por favor, escuche esta afirmación. No hay diferencia, no hay distorsión, no hay sombra. Todo lo que Cristo hace, todo lo que Cristo hizo en esta tierra y todo lo que Cristo sigue haciendo es exactamente lo que Dios hace. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí está nuestro porqué. ¿Por qué Cristo es igual a Dios? ¿Por qué Cristo es Dios? Por una gloriosa razón, porque lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué Jesús es igual al Padre? ¿Por qué Jesús es Dios? ¿Por qué Jesús no es un profeta? ¿Por qué solo un profeta? ¿Por qué Jesús no solo es un salvador? ¿Por qué Jesús no solo es un buen hombre? Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Y noten lo excelso de estas palabras. Jesús es igual al Padre. Ellos tienen igualdad absoluta. No hay diferencia alguna entre ellos. Y esto es una afirmación directa a la deidad de Jesús. Y con estas afirmaciones tenemos que desechar toda herejía y toda mentira.
Los testigos de Jehová reconocen a Jesucristo como un profeta. Los mormones lo reconocen como un profeta. Pero Jesús no solo es un profeta, Jesús es igual a Dios. Jesús es Dios. Hace todo lo que el Padre hace. Y ojo, lo hace igualmente. Note que cada palabra que Juan nos está dejando ver, inspirado o movido por el Espíritu Santo, no están allí porque sí, tienen un propósito. Todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualito. Ojo, esto quiere decir que no hay inferioridad en esencia en el Hijo. No hay diferencia y no hay inferioridad en poder tampoco. No hay inferioridad en ninguna de las excelencias, de los atributos, de las características, de las perfecciones de Cristo. Cristo es Dios y esto es glorioso. Por eso es que de Él proviene la salvación. Por eso es que Él es el único que tiene un nombre dado a los hombres, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, tanto en el cielo como en la tierra, para la gloria del Padre, y todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Todos confiesen que Jesucristo es Dios. Y Él lo dijo y lo expresó el apóstol Pablo, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tomó su condición de Dios como algo a que aferrarse. ¿Saben? Nuestro Dios, dice las Escrituras en el libro de Isaías, no daré mi gloria a otro. Dios es un Dios celoso. El tercer mandamiento lo expresa claramente de la siguiente manera: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ciertamente Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria, pero quiero que noten, Cristo tiene su gloria. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Cristo es Dios. Solo Dios puede hacer lo que Dios hace. ¿Sabe qué hace Dios? Dios es el único que puede crear. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan expresa: en el principio, Cristo, el Verbo, es el creador de los cielos y de la tierra. Es Dios quien ordena, hermanos. Es Dios quien hace. Es Dios quien da vida. Dios mismo les expresó al pueblo o a su pueblo a través del profeta Jeremías: ustedes me abandonaron a mí y cavaron sus propias cisternas, cisternas que no retienen agua, y me abandonaron a mí, la fuente del agua de la vida. Dios mismo es la vida de los hombres, y Juan mismo en Juan capítulo 1 dice que Jesús es la vida de los hombres. Ciertamente solo Dios puede crear, ciertamente solo Dios puede dar vida, y ciertamente solo Dios puede juzgar y juzgará. Y todo esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, con la ayuda y el favor del Señor. Pero noten algo aquí importante. Esto fue exactamente lo que nuestro Señor Jesús hizo con ese paralítico. Noten, ¿quién es el único que puede dar vida? ¿Quién es el único que puede sanar? Toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús con el paralítico? ¿Sabe qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Todo lo que el Padre hace es lo que el Hijo hace.
Jesús hoy puede levantarte de entre los muertos. Jesús hoy puede darte vida. Jesús hoy puede hacerte una nueva creación. ¿Saben por qué? Porque Jesús es igual a Dios. Porque Jesús es el Dios hecho carne. Como reitero, esto lo vamos a profundizar en las próximas enseñanzas. Por eso le invito para que no se las pierda. Pero dése cuenta de la igualdad absoluta entre el Hijo y el Padre. Aquí tenemos que romper toda falsa doctrina. Toda falsa doctrina. No hay obra divina que Cristo no haga. Él lo hace igualmente al Padre. Escuche, no lo hace parecido. Lo hace igual. Y esto es muy importante, muy importante. Habla de la igualdad eterna del Hijo con el Padre. Habla de la unidad perfecta entre el Hijo y el Padre. Habla de la deidad plena del Hijo. Cristo no es un reflejo interior de Dios, del Padre. Cristo es el reflejo de Dios mismo. Cristo no es como el reflejo que nosotros vemos de nosotros en el espejo cuando nos paramos frente a Él. Usted en el espejo ve un reflejo, pero lo que está en el reflejo no es usted, es un reflejo. Usted no puede ir a coger su cuerpo del espejo porque es solo un reflejo. Cristo no es solo un reflejo del Padre. Cristo, Dios, Cristo, Jesús es Dios mismo. Y Él es el reflejo exacto, patente, literal, glorioso, majestuoso, excelso del Padre. Por eso todo aquel que ve al Hijo, ve al Padre. Por eso todo aquel que cree en el Hijo, cree en el Padre. Por eso todo aquel que no cree en el Hijo, no tiene tampoco al Padre. Por eso todo aquel que no sigue a Jesucristo, que no ha rendido su vida a Jesucristo, ni tiene a Jesús, ni tiene tampoco al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo y el Padre uno son. Y él lo expresó el puritano Stephen Charnock en un libro que precisamente estoy leyendo ahora. La voluntad del Padre y del Hijo son una en la esencia, aunque distintas en la dispensación de la obra. Manifestaron obras distintas, pero en esencia tienen el mismo poder, tienen la misma paciencia, tienen la misma misericordia, tienen la misma compasión, tienen el mismo poder, tienen la misma sabiduría. Lo que el Padre decreta, el Hijo lo decreta. Ellos son uno, un único Dios verdadero. Y con todo esto, quiero que se dé cuenta del peligro de rechazar a Jesús. Quiero que se dé cuenta del gran problema de despreciar a Jesús. Si Jesús es Dios, ignorarlo es una traición cósmica. Es rebelión pura y abierta. Quiero invitarle para que vaya conmigo al Salmo capítulo 2, verso número 12. Yo le pido, por favor, todas estas verdades son la esencia del cristianismo. No son verdades menores. De hecho, no hay verdades menores. Una verdad es una verdad, pero de esta verdad depende toda nuestra vida, nuestra eternidad. Salmo capítulo 2. Sé que he ido rápido porque tengo mucho por decir, pero yo le pido, por favor, que usted esté meditando y le esté dando la importancia a estas palabras. Salmo capítulo 2, verso número 12. Niños, presten atención. Ancianos, presten atención. Jóvenes, presten atención. Salmo capítulo 2, verso número 12. Escuche, por favor, léalo usted mismo.
Dese cuenta lo que dice la Escritura. Verso número 12. Salmo número 2, verso número 12. Honrad al Hijo. Léalo por favor en voz alta. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Noten la trascendencia y la magnitud de esta verdad que hoy estamos hablando, de este por qué Jesús es igual al Padre. ¿Por qué Jesús es igual al Padre? ¿Por qué? Porque Él hace exactamente lo que hace el Padre. ¿Por qué Jesús es igual al Padre? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí el problema de si nosotros rechazamos y despreciamos a Jesucristo. Bien expresa el mismo Juan: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es creer en Jesús como usted quiera, o como nosotros queramos, o como nos parezca. Es creer en el Hijo como dice la Escritura del Hijo. Y en este caso, la Escritura nos enseña, Dios en su palabra nos enseña que el Hijo es igual al Padre. Por eso es necesario honrar al Hijo. Por eso es necesario confiar en el Hijo. Por eso es necesario rendir nuestra vida al Hijo. Pues rechazar, despreciar, no confiar en el Hijo, no confiar en Jesús para la salvación de nuestra alma, para el perdón de nuestros pecados, no confiar en el Hijo para ser reconciliados con Dios, para tener comunión con Dios, es exponernos al juicio y a la ira del Dios vivo. El Hijo hace exactamente lo que el Padre hace, lo hace de manera igualita. Y noten también, por favor, en medio de todas estas afirmaciones que estoy haciendo, la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesús al Padre. Aquí hay gloria. Aquí hay gloria. Cristo, siendo Dios, vive en dependencia perfecta al Padre. Es más, quiero recordarle lo que dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, que cuando tenía 12 años, crecía en sabiduría y estatura y estaba completamente sometido a sus padres. Noten la gloria y la magnitud de la grandeza de nuestro Cristo. No solamente está sometido al Dios Padre, sino que al mismo tiempo, miren su condición, su espíritu, su corazón, su obediencia, también estaba completamente sometidos a los padres. Y aquí quiero que usted aprenda este principio. Jamás usted estará sometido a sus autoridades, verdaderamente, a menos que primeramente aprenda a someterse a Dios. Jamás, si usted se somete a sus padres, pero no a Dios, o se somete a las autoridades, es simplemente por beneficio o por otras intenciones, no por un verdadero deseo de agradar a Dios. He ahí el producto de lo que tenemos hoy en día. Una cantidad de jóvenes, una cantidad de muchachos, una cantidad aún de adultos rebeldes que no quieren someterse a las autoridades, que se rebelan contra las autoridades, ni siquiera son capaces de dirigirse a una autoridad con respeto. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, señor. Ni siquiera eso se ve hoy en día. No hay respeto, no hay honra, no hay sujeción. ¿Saben por qué? Porque el hombre ni siquiera es capaz de someterse a Dios por la anarquía y la rebelión del hombre contra Dios. Oh, he ahí la gran maldad del corazón del hombre. Necesitamos hoy que el Señor abra nuestros oídos. Necesitamos hoy que el Señor abra nuestro entendimiento.
pues él se sometió perfectamente al Padre. Escuchen estas palabras del Isaías en el capítulo 50. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Noten el corazón de nuestro Cristo, una obediencia completamente perfecta delante del Padre, una obediencia perfecta, obedeciendo todos los mandamientos de Dios, una obediencia activa, sometido a cada mandamiento e instrucción, pero al mismo tiempo una obediencia pasiva. Mientras obedecía, callaba; mientras era martirizado, callaba, no abrió su boca ante su transquilador. Y ahí la obediencia perfecta de nuestro Cristo, completamente sometido a la voluntad del Padre. No puede hacer otra cosa distinta de lo que el Padre hace, porque Él es Dios. Por eso el apóstol Pablo bien llamó a los hermanos en Filipo y les invitó que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escúchenme, por favor. Jesucristo, Jesús, es igual a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Y sabe qué debería producir esto en nuestras vidas? Tomar esta misma actitud que tomó Cristo, humillarnos, adorar a Dios, postrarnos ante Dios, dejar ya la anarquía de nuestros corazones, dejar de seguir siendo rebeldes, haciendo nuestra propia voluntad, siguiendo nuestros propios caminos, haciendo las cosas a nuestra propia manera, creyendo que somos sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos rendirnos al Dios verdadero, a Jesucristo, no solamente para la salvación de nuestra alma, sino para que también su nombre sea honrado y exaltado. Oh, queridos amigos, Cristo no obedeció al Padre por obligación. Cristo obedeció al Padre por amor. Si tú verdaderamente has experimentado el amor de Dios, si en verdad puedes comprender el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, enviando a su Hijo por amor de vosotros, por amor de su pueblo, entonces no hemos de mortificar este espíritu y este corazón anárquico, rebelde y orgulloso en nuestras vidas. No hemos de rendirnos en perfecta adoración a nuestro Cristo. No hemos de caminar cada día en completa sujeción para que Él nos llene de su poder y podamos obedecer sus mandamientos. Mujeres sometidas a los esposos, mujeres amando a los esposos, mujeres cuidando sus hogares, mujeres criando a sus hijos en la disciplina y en el amor del Señor, hombres amando a sus esposas, cuidándolas, protegiéndolas, lavándolas con la palabra, hombres parados en las escrituras, hombres doctos en la verdad, hombres que interceden por su familia, hombres que claman al Dios vivo día y noche, hombres que guían a sus familias con autoridad, con las escrituras y con el amor del Señor. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos rendirnos ante Él. Él es digno de nuestra adoración. Si Él es Dios, debemos adorarle. Si Él es Dios, debemos exaltarlo. Si Él es Dios, debemos obedecerlo. Si Él es Dios, debemos de darle a Él la honra y la alabanza que Él merece. Si Él es Dios, debemos amarle. Porque ciertamente en esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Saben para qué? Para que ahora nosotros, en respuesta a ese amor, le amemos, le adoremos, le sigamos y le sirvamos. Queridos amigos, quiero ir cerrando rápidamente con estas palabras. Queridos amigos, ustedes que están sin Cristo, niños que están sin Cristo, su mayor problema no es su dolor. Su mayor problema no es tu pasado. Tu mayor problema no es que has sido abandonado. Tu mayor problema no es que no tienes padres. Tu mayor problema no es que naciste con una enfermedad. Tu mayor problema no es que no tienes dinero. Tu mayor problema es que vives separado de Dios. Es que no confías en Jesucristo. Ese es tu mayor problema. Ese es tu real problema. Es más, quiero que sepan, hay algunos que están en medio de la iglesia, pero no son iglesia. No son creyentes verdaderos. No lo son. Pero su problema, querido amigo, escúcheme, su problema no es la falta de conocimiento. Su problema no es que necesita crecer en las escrituras. Su problema es su rebelión. Su problema es que usted es un rebelde. Es que no quieres rendirte al Señor. Si fueras frío o si fueras caliente, el Señor te bendeciría. Pero por cuanto eres tibio, el Señor te arrojará y te vomitará de su boca si no te arrepientes. Piensen en esto, por favor. Imaginen un río. Imaginen un río en este momento. Y un río muy caudaloso. Y todo río tiene su fuente. Y piensen que ese río se desliga de la fuente que le nutre, que le provee, que le sustenta, que lo hace río. ¿Qué pasaría con ese río? Se seca. Si tú no te vuelves al Señor, vas a estar seco por toda la eternidad, sufriendo eternamente en el lago de fuego y azufre. Serás condenado con toda severidad por no rendirte a Jesucristo, por no creer en aquel que es igual al Padre, que es Dios hecho carne. Hermanos y queridos amigos, Jesús es Dios. Jesús es igual a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hace, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y así como el Padre es digno de ser alabado, adorado, exaltado, creído y seguido, así el Hijo es digno de ser adorado, exaltado, seguido, creído y adorado desde ahora y hasta la eternidad. Hoy les invito para que todos reconozcamos a Jesús no solo como Dios, sino como el Dios de nuestras vidas, y nos rindamos a Él y le sigamos desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Oremos al Señor. Señor, hoy nos rendimos ante ti. Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Hoy vuélvenos hacia ti, atráenos hacia ti. Hoy nos rendimos ante ti, oh Dios. Ten misericordia de nosotros y sálvanos. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra rebelión. Perdona nuestra anarquía. Perdona nuestro orgullo. Ayúdanos
a someternos a ti para hacer todo lo que tú hiciste, para imitarte a ti en todo. Ayúdanos, por favor. Ten compasión de esta iglesia local. Yo te pido, Señor, para que tú nos concedas en esta iglesia local poder ser de aquellos que en verdad te siguen, que en verdad te siguen, que en verdad te adoran, que en verdad creen en ti y que en verdad hacen lo que tú haces. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos cada día de nuestros pecados. Ayúdanos a abandonar toda maldad, toda especie de mal, toda iniquidad en nuestras vidas. Y ayúdanos a seguirte con todas nuestras fuerzas desde ahora y hasta la eternidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.